Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Mi gente, les doy las gracias a todos por apoyarme en los videos, de todo corazón, gracias. Y bueno, lo prometido es deuda, aquí les traigo la cuarta parte de... Su padre lo abandonó de pequeño y regresó 10 años después como rey. Si no te has visto las otras 3 partes, los dejaré en la descripción. Mi gente, si no hay nada más que decir, comencemos con este video. En el video anterior quedamos donde llegan unos cobradores a la casa, destruyendo la puerta y con unas caras no amigables. Maldita sea, London Qiang, ¿dónde están los 5 millones que le debes al prestamista Tie Ying? ¿Cuándo los pagarás? Hermano, ¿lo sabe Liu? Llama al señor Liu, quiero hablar con él personalmente. Ese año invertí en el negocio inmobiliario y perdí mucho dinero, por lo que les pedí prestado 100.000 yuanes. Como resultado, en 3 años de atraso en los pagos, Li Gunli alcanzó los 5 millones de yuanes. Maldita sea, ¿para qué quieres ver al señor Liu? Solo paga lo que debes. Gerente Liu. Hola señor Liu, sí, estoy en la casa de Pondong Qiang. ¿Qué? Está bien, entonces lo esperaré aquí. Por cierto, ¿no querías ver al señor Liu? Pues vendrá de pronto y te dará tu merecido. Ong Mao, le aconsejo que sea educado, de lo contrario vendrá el señor Liu, pero el que tendrá problemas será usted. Joder, London Qiang, hoy se tomó la medicina equivocada, ¿verdad? ¿Te atreves a hablarme en ese tono? Antes de que llegue el señor Liu, primero debemos amansarlo para evitar que diga tonterías. Mientras agarra el machete y se dirige donde London Qiang. El señor Liu está aquí. Hazte un lado. Mientras que llegan todos con el brazo partido. Chico, hago una aclaración, en el capítulo anterior pensé que se habían cortado el brazo, pero acá nos muestra que solo se los partieron. Señor Liu, finalmente está aquí. London Qiang, el bastardo, está listo para pagar la deuda. Él lo llamó para que vinieras a verlo, pero ya le di su merecido por arrogante. Deja las pendejadas, como te atreves a ser grosero con el hermano Lon, mereces una paliza. Menos mal te llamé a tiempo, de lo contrario tendríamos que afrontar la ira de esa persona. El mogán de la familia Chen fue lisiado por ese hombre, la mitad de su cuerpo fue hecho papilla. Perro estúpido, apúrate y discúlpate con el hermano Lon. Lo primero es hacer que se disculpe, así evitar que esto se vuelva un problema más grande. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúan así? Hermano Lon, este es el contrato de préstamo que firmó con nuestra empresa. Lo siento mucho, estaba demasiado ocupado en ese momento para mirar con atención. Mi intención original era prestarle gratis y ahora ni siquiera necesito el capital y los intereses. La intención es ayudarte, después de todo, la relación entre nosotros es más importante. Pero no esperaba que Hong Mao, un bastardo infeliz, se atreviera a tratarte así y alterar el contrato, a pedirte 5 millones, esto no tiene nada que ver conmigo. Mi Dayi siempre se ha basado en la benevolencia y la rectitud, y todo este tipo de escorias. Hong Mao, apresúrate y discúlpate con el hermano Lon. No estoy soñando, cuando el jefe se volvió tan desvergonzado. ¿Estás sordo? Que te disculpes, dije. Lo siento hermano Lon, fuimos unos idiotas y te ofendimos. Mi gente, lo que le aprendió del prota, carita riéndose. Perdón hermano Lon. A lo largo de los años este tipo siempre se pasaba de la raya, hoy por fin podré desquitarme. Tiempo después. Hermano Lon, este es el dinero por las piernas de cordero de ayer, por favor acéptelo. 2 millones por solo unas piernas de cordero, debes estar impresionado. Sé por qué estás aquí. Así que no puedo aceptar este dinero. ¿A dónde fue el señor Chan? Fue a ver a su tía, te daré la dirección. Gracias hermano mayor, pero tienes que aceptar los 2 millones de yuanes, este es el dinero por la comida de ayer, y también por la puerta, mesas y sillas que fueron destruidas esta vez. Mientras deja el fago de billetes en la mesa. Cambiando de escena. Vemos al prota saliendo del carro con su hermana. Tonto, levanta la cabeza. Si no vas más, te mataré. Es un niño salvaje, no juegues con él. ¿Qué están haciendo? Corre, no juegues con el gran idiota. Jaja.
Hermana, hermana, quiero una chupeta. Hermano, este es el hijo de la tía, Xiao Guang. Vamos Xiao Guang, saluda a tu primo. ¿Cómo es que Xiao Guang se volvió así? ¿Y su padre? Poco después de que ella lo dio a luz, se dio cuenta de que tenía una discapacidad mental. Tan pronto como se enteró de la noticia, su desalmado padre abandonó a su esposa e hijo. Poco después, se casó con una familia adinerada y se convirtió en su yerno, casi 10 años después. Nunca vino a visitar a su hijo, ni siquiera a pagar la mínima pensión alimenticia. Pobre tía, para cuidar a su hijo, ha estado en todos los hospitales importantes de China y lo ha perdido todo. Pero este chico no mejoró en absoluto, así que tuvo que vivir sola todos estos años para no sufrir. Cuando era niño, nunca tuve una buena impresión de su marido, era inescrupuloso, amaba a los ricos y odiaba a los pobres. Cuando mi madre nos trajo a mi hermana y a mí a vivir a Aidong, a vivir con la tía, él se opuso firmemente a ella. Lo que no esperaba era que ese bastardo fuera tan cruel, otro cabrón que dejó a su esposa e hijo. Unos minutos después. Tía, mira quién está aquí. Y nos muestra a la tía, que está en la cama. El lugar donde vive mi tía puede que no sea diferente del lugar donde vive mi hermana. Imagino lo difícil que fue para ella salir adelante con un hijo que tiene una discapacidad. ¿Trajiste compañía? Tía, ¿estás enferma? Estoy bien, solo es un resfriado o una gripe, estaré bien en unos días. ¿Y tu amigo quién es? Tía, soy Chan Tien. Tú, mi niño. Ya han pasado 10 años, pensé que nunca volverías. Me alegro que estés de vuelta. Estoy más que feliz de verte de regreso sano y salvo. Tía, recuerdo que vivías en un gran edificio. Si fue demolido, tendrá reemplazarlo por 5 o 6 casas de 100 pies cuadrados, porque este lugar es tan pequeño. Si no fuera por ese bastardo, debería haber obtenido 5 o 6 casas de la demolición original. Pero ese bastardo me engañó y se llevó la mayor parte de la propiedad y los 2 millones de yuanes del dinero de la reubicación. Al final, tuve que vivir en esta pequeña casa con Xiao Guang, y todo el dinero que tenía se gastó en el tratamiento médico de Xiao Guang. Pensé que su nombre estaba en los documentos de propiedad. ¿Cómo consiguió ese cabrón que cayera en sus manos? Es una propiedad ancestral, vale tanto como una casa con patio en Longdu, y vale 100 millones. Ese desalmado, de la familia Pu es la culpable, son los contratistas del complejo de reasentamiento. Están contra mí y se está apoderando de la fortuna de mi familia con facilidad, ese es el legado de tu abuela, y ese hombre desalmado se ha hecho cargo. Mi abuela falleció hace muchos años y era miembro de una familia adinerada. Mi madre y mi tía recibieron de una casa a cada una, pero la casa de mi madre ha sido ocupada por la familia Chen. Tía, no te desesperes, yo me ocuparé de esto. Ese cabrón, no lo dejaré ir, tampoco la familia Pu. No mi gente, ya se está poniendo lo bueno. Acá nos muestra un nuevo personaje. Hidong, estás aquí. Este es mi sobrino Hyandong, y este es mi sobrino, Chan Tien, y hermano de Busuan. ¿Hermano de Busuan? Eres un recién graduado, ¿dónde haces tu pasantía? Mientras el prota lo ignora. Tía, ¿la manzana está deliciosa? Hyandong me cuida mucho. Vosotros, los recién graduados, no tienen nada que perder, pero son muy prepotentes. Hay un dicho, tu corazón está en el lugar correcto pero tu vida en el camino equivocado. La última vez que tuvimos 2 pasantes en nuestro departamento, eran más o menos iguales como tú. Siempre se están comportamiento como tú, ni siquiera podían completar una tarea sencilla, así que los despedí. Olvidé decirte, soy el jefe de recursos humanos en el Hotel Tiandu, así que aquí está el trato, te daré una oportunidad por el bien de mi tía. Ven a mi oficina mañana, necesitamos un pequeño capataz en el hotel, puedes probarlo, pero primero tienes que empezar como camarero. No me interesa. ¿Imbécil acaso no sabe que el Hotel Tiandu es un famoso hotel de 5 estrellas en Aidong, y tenemos muchas entrevistas todos los días? Hay cientos de personas compitiendo por un trabajo como capataz junior, así que no seas ingrato.
Chan Tien, acabas de regresar, no estás trabajando, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentas mañana? No, ya estuve allí hace 2 días. ¿Has estado allí? No hay necesidad de preguntar, debes haber fallado en la entrevista y te han eliminado. Cuando me gradué, tuve que trabajar desde abajo hasta donde estoy. Mientras el prota lo sigue ignorando. Tía, toma otro vaso de agua. Arrogante e ingrato, ni siquiera te atreves a enfrentarme. Mi gente ya me cayó mal este man. Oh, hay mucha gente aquí. Acá nos presenta a Hiachi, ese es el primo del otro idiota. Hianchi, ¿quién te dejó entrar? Vete. Hermano, este joven es el primo de Hian Don, ha estado holgazaneando por aquí todo el día, ha estado tratando de poner sus manos en la casa de mi tía durante años. Viene aquí cuando no tiene nada que hacer y acosa a mi tía. Tía, hoy debes firmar las escrituras de esta casa con mi nombre. Estás loco, vete de acá. Joder, no me muestre esa fruta de cara, te estás muriendo, probablemente vas a morir en los próximos días. Tu hijo el retrasado no podrá quedarse con esta casa, así que, ¿por qué no me la das mientras estás viva y te harás un favor? Hombre malo, vete. Eres un mal hombre, no vengas a mi casa. Mientras lo cachetea y lo manda al suelo. Xiao Guang, no llores, tu hermana está aquí. Tú, maldito. Eres tan cobarde que ni siquiera puedes decir una palabra ahora. Jiang Hiachi, ¿qué te pasa? Sal de aquí. Vete a la mierda, ¿quién te crees que eres? Te lo digo ahora, si no fueras mi primo, desde hace tiempo estarías muerto. Tú inútil. Mierda, se viene lo bueno. Fuera de mi camino, hijo de fruta. ¿Este animal por qué grita tanto? Este animal te pateara el trasero. Bastardo, hiciste que me insultara yo mismo, carita riéndose. ¿Quieres morir? Mientras el prota fácilmente lo esquiva. ¡A mierda! Ve y compra alguna medicina para tu asqueroso resfriado, luego arrodíllate ante la puerta y haz una reverencia en disculpa, te daré una oportunidad. Atrévete a meterte conmigo, te apuñalaré. Chan Tien, cuidado. Es demasiado valiente, bien podría ser como yo, un poco cobarde, pero seguro morirás. Bueno, por eso debes saber cuándo avanzar y cuándo retirarte, Y. Acá nos muestra que le quitó el cuchillo y así mismo lo mandó a volar con una cachetada. Partiendo la puerta y haciéndolo rodar. ¿Cómo te atreves a pegarme? Si quiero la casa de esta mujer, es porque la tengo en alta estima. Mientras el prota manda un poco de energía. Y impacta a Hiachi y lo hace rodar hasta abajo. Hijo de fruta, espera, llamaré a alguien para que te mate. Yo, no puedo creer lo que ven mis ojos, ¿este chico es tan fuerte? Chan Tien, tú y tu hermana deberían marcharse ahora. Hiachi está loco, traerá a alguien para vengarse, si te quedas más tiempo, será demasiado tarde. No te preocupes, tía, puedo lidiar con todos ellos, no importa cuántos sean. ¿Qué? Chico, no importa lo bueno que seas peleando, todavía estás solo, no puedes luchar contra un montón de gente, un tigre no puede detener a una manada de lobos. Originalmente, quería llevarte al Hotel Tiandu, pero eres tan imprudente, serás un dolor de cabeza. Por el bien de mi tía, déjame decirte que Hiachi conoce a muchos gángsters. Antes, ofendió a varios hombres como tú, y a todos les habían roto las piernas. Tía, dentro de 3 días, haré que el grupo Dragón le devuelva su propiedad y el dinero para cuando llegue el día de la demolición obtenga beneficios. Ja ja ja. ¿Sabes de lo que estás hablando, chico? ¿Conoce los antecedentes del grupo Dragón? Esa es la propiedad de la familia Pu, es tan grande como la familia San Juan en el área de Aidong. Incluso decenas de miles de insectos como tú pueden ser aplastados con un solo dedo, no vuelvas a hablar con arrogancia. Mientras vemos a joven mirando a la ventana y se acerca un ladrillo. Joder, mi gente, se pasó de lanza el autor de la historia con esta imagen. Xiao Guang. Mientras vemos al prota enfadado, ahora sí. Bastardo, he vuelto, baja ti trasero aquí. De lo contrario no me culpes si destrozo este lugar. Chan Tien, no debes bajar allí. Hermano,
Baja y dales una lección, han ido demasiado lejos. Como desees. Mientras vemos al prota terminando de partir la ventana. Mientras cae todo épicamente. Los enviaré al hospital. Jefe, ¿puedes hacerme un favor? Le ruego al hermano mayor que me ayude a deshacerme de este bastardo. Trae tu trasero aquí y presenta tus respeto al hermano Pao, hijo de fruta, como te atreves a causar problemas en el terreno del hermano Pao. Ponlo de rodillas junto a los cubos de basura, no me alejes de mi trabajo. No sé cuántas veces le han enseñado una lección, tienes suerte, ahora ponte de rodillas. Estoy aquí hoy porque tengo algo que hacer, estoy aquí para saludar a una gran figura, necesito prepararme para él. El jefe y sus hombres están de camino aquí, y se toman tan en serio a la gran figura que no pueden permitirse el lujo de retrasarse con tales tonterías. ¿Eres sordo? ¿No escuchaste al hermano Pao decirte que te arrodillaras junto al bote de basura? Eres solo un pedazo de basura, ni siquiera sabes lo que estás haciendo. ¿Quién tiró el ladrillo? ¿No escuchaste lo que dijo el hermano Pao? ¿Realmente necesitas hablar aquí? Creo que estás cansado de vivir. Mientras de una patada lo derriba. Tienes que estar bromeando, vamos a por él. Vemos un palo y pues mi gente, esto me hace recordar a la película de Matrix recargado carita riéndose. Todo facherito el prota. Mientras con el mismo palo, se los lanza fuertemente. Y golpea a los 5 imbéciles que estaban adelante de él. ¡Qué mierda! ¿Quién lanzó ese maldito ladrillo? Hermano Pao, este sujeto sinvergüenza es tan arrogante, él no te teme en absoluto. Bien hecho, chico. Ataquemos a la vez. Hay tanta gente, Chan Tien, ¿estará bien? Si me hubiera escuchado antes, no había hecho esto. ¿Quién se atreve a meterse con Pao y sus gángsters en Aidong, a menos que esté cansado de vivir? Eres lento. Mientras le da un puñetazo. Y al mismo tiempo le da una patada a otro tipo. Y esquivando épicamente los otros golpes traseros. Saltando épicamente. Y aterrizando con una patada voladora a los 2 que estaban enfrente de nuestro prota. Va llegando otro más. Y así como llega se va con un puñetazo del prota. Eres demasiado lento. Mientras el prota libera un poco de su aura. Manda a volar como si nada a unos de los sujetos. ¿Qué? ¿Cómo puede este hombre hacer todo esto? Imposible. Preguntaré nuevamente. ¿Quién lo tiró? Él fue quien lo tiró, no es mi culpa. Solo quería decir hola. Pero el prota dice que hola ni que 8 cuartos y lo manda al suelo con una cachetada. Cov. Mientras el prota alza su mano. Y con la energía le corta su mano. Ah, maldición. ¿Quieres que me arrodille? Repite lo que acabas de decir, repítelo de nuevo. Es solo un malentendido. Hola Pao, ¿cómo va todo? El gran hombre de que te hable debería estar aquí en cualquier momento. Vamos, jefe, ha habido un cambio en la situación, hubo un tipo de interferencia. Que estaré allí en unos minutos para solucionar el problema. Chico, mi jefe, Beckham, viene a conocer a una gran persona. Te daré la oportunidad de trabajar para mí en el futuro y lo pasarás bien. Olvidemos todo por hoy, ¿de acuerdo? Mientras trata de tocar al prota con las manos. Asimismo recibe un puñetazo en la cara. Lanzándolo al suelo. No lo creo, cuando llegue tu jefe, haré que se arrodille y se disculpe por ustedes. Mientras se retira todo facherito el prota. Mierda, qué arrogante, cuando llegue mi jefe él te destrozará por completo. Unos minutos después. Dios mío, el Gran Kam es el primo del gerente de nuestro Hotel Tiandu, Wang Xianyu. El Hotel Tiandu es propiedad de la familia Chen, el jefe de la familia Chen Chen Bea Dao, es el mejor en el este, y nadie se atreve a meterse con él. En otras palabras, el hermano Kam es apenas un miembro de la familia Chen, si matas a uno de sus hombres, ni siquiera el rey del cielo podrá salvarte esta vez. ¿Qué podrás hacer, Hidong? Usted trabaja en el Hotel Tiandu, puede ayudarnos a hacer las paces, por favor, para que no se forme un problema más grande. Eso. Está bien,
lo intentaré, por el bien de mi tía. Hermano, soy Hidong. Tío, soy yo, Hidong, tengo una pregunta. Señor, por favor. Y bueno, después de terminar de hablar. Chico, mis superiores han acordado cooperar y quieren que te disculpes con el hermano Pao y el hermano Cam de rodillas. Estabas hablando por teléfono, suplicando, si podría, haber una salida a esto, y dijeron que era la única manera. Mientras el prota lo sigue ignorando, carita riéndose. ¿Qué estás esperando? Sígueme abajo, o tendremos que esperar a que el hermano Cam y el hermano Pao vengan a nosotros. Le he dicho a Pao que le diga a Cam que se arrodille abajo y se disculpe cuando llegue. ¿Qué? Eso es una locura. Tía, como puedes ver, no es mi culpa que no ayude, es culpa de este tipo que es tan arrogante e ingrato. Qué mala suerte tienes al tener un sobrino como él. ¿Cómo te atreves a decir que me arrodille afuera y me disculpe? Me gustaría ver cuál de ustedes, bastardos, tiene las agallas para decir eso. ¿Cuál de ustedes, cabrones, quiere que me arrodille abajo y me disculpe? Sal, cobarde. No soy, es el de allá. ¿Acaso no entendiste? Te dije que te arrodillaras abajo y te disculpes, ¿quién te dijo que vinieras aquí? Joder, no vas a parar con esa mierda, ¿verdad? Hermano Cam, este es el bastardo, es demasiado arrogante, sácalo, córtalo y dáselo de comer a los perros. Mientras todo confiado porque tenía el hermano Cam a su lado. Maldito, imbécil. Hermano, ¿por qué me pegaste? Fue ese bastardo quien me provocó. ¿De qué estás hablando? El señor Chan es el gran hombre al que queremos dar la bienvenida. Sigue saltando y buscando pelea, te cortaré y te daré de comer a los perros. Así que él fue quien le rompió el brazo al hermano mayor ayer, porque me metí con este tipo que ni siquiera el hermano mayor se atreve a ofender. Hermano, yo. Es este bastardo, Jian Chi, quien ofendió al señor Chan, es todo su culpa. Señor Chan, lo siento, te he ofendido con mi ignorancia. Espero que me perdones por mis errores. Señor Chan, estos son los 10 millones que hemos recaudado, por favor acéptalo. Digamos que es una compensación de lo que pasó antes. ¿Cómo podría ser esto? 10 millones, yo solo gano alrededor de 10.000 al mes, así si incluso si no comiera ni bebiera, tendría que ahorrar durante 100 años. Te dije que te arrodillaras al pie de las escaleras y te disculpes. Sí, sí. Lo haremos ahora. Tiempo más tarde. Ya vemos todos reunidos comiendo. Este cheque por 10 millones lo divide entre dos partes, 5 millones para cada uno de ustedes, una para la tía y la otra mitad para el tío. Chan Tien, eso es. Tía, esto es una muestra de gratitud de mi hermano, no digas que no, este dinero es para el tratamiento de Xiao Guang. Tomaré el dinero, pero definitivamente será para Busuan, aunque fue difícil para mí criar a Busuan solo, pero ella ha sido inteligente desde que era niña. Me alegra cada vez que gasto dinero en la familia. Estoy tomando estos 5 millones para comenzar un nuevo negocio. En ese entonces, perdí mucho dinero, porque era muy crédulo, me ridiculizaron y se rieron de mí, pero nunca me rendí. En 3 años te devolveré los 5 millones con un 1.5 millones de interés. Por supuesto, tío, sé que puedes hacerlo. Hijo de fruta, ¿cómo te atreves a arruinar mi buen tiempo? Tú eres Pu Shao. Si sabes quién soy, ¿cómo te atreves a meterte conmigo? Sé un buen chico y tráeme a Long Yidan, o mataré a toda su familia. Y nos muestra que es el hijo de la familia Pu Shao. Por supuesto, dime dónde y cuándo. Jajaja, muy pronto, mañana, 12 del mediodía, la casa club de Stardust. Si no vienes, habrá graves consecuencias. No, mi gente, este idiota le dio prácticamente el lugar de su tumba, carita riéndose. Señor Pu, no era necesario que lo llamara personalmente, es solo un pequeño insecto. Les diré a nuestros hombres que entre allí y los maten, y luego atraparemos a la chica. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien interesante, me gustaría ver si tiene tantas agallas. Dueño de casa, venga y reciba su cheque de paga.
Es el día de pago, voy a bajar para recibir mi cheque de pago. Mientras la vemos saliendo y se encuentra con una pareja. Ven y tómalo. No, porque falta 210 yuanes. Debería ser 1050. Pues te tomaste 3 días libres de trabajo, así que, por supuesto, te descontaré el dinero. ¿No trabajaste y querías que te pagaran por eso? ¿En dónde encontrarías un trabajo así? Mientras vemos la cara de la pareja riéndose toda maliciosa. Estás enferma todo el tiempo, tienes suerte de que no te despidiera, y no te atrevas a decir que no vendrá a trabajar el mes que vienes. Pero de acuerdo con las regulaciones de la empresa, cuando un empleado llama por enfermedad, no se le permite que le bajen el salario. Entonces, ¿por qué redujeron el doble de mi salario? Tonterías, entonces estás insinuando que te sacamos parte de tu salario. Adelante, demándame, perra. Tengo a mi abogado, no te tengo miedo, y te aviso, no tienes que venir a trabajar mañana. Ustedes se están pasando de la raya con esto. Tome tu sueldo como un perro y no molestes, por estas cosas dicen que los pobres seguirán siendo pobres el resto de sus vidas. Mientras vemos al prota llegando detrás del imbécil. Detesto a la gente como tú que le quita el salario a los empleados y se llenan los bolsillos. Mi gente, con esta imagen lo dejamos por hoy. Si quieres la 5 parte déjemoslo saber en los comentarios y apoya el video para traer la siguiente parte. Mi gente, esto cada vez se está poniendo bueno. No te olvides de darle me gusta y suscríbanse para no perder ni un nuevo video del canal. Mi gente, yo soy el tío Resúmenes. Si no hay nada más que decir, Sayonara.